Hola, hoy quiero hablarte de la evaluación de procesos de datos. Desde épocas muy remotas, el hombre procesa datos. Es muy probable que el hombre primitivo empleara los dedos de las manos para efectuar operaciones muy sencillas y almacenar toda la información posible en su memoria, por lo que fue necesario auxiliarse de todos los medios que permitieran resolver operaciones un poco más complicadas. Tal es el caso del ábaco, que de hecho fue uno de los primeros inventos, una herramienta para el proceso de la información. Entonces, ¿qué es el procesamiento de datos? Básicamente, es la técnica que consiste en la recolección de los datos primarios de entrada que son evaluados y ordenados para obtener una información útil, que luego serán analizados por el usuario final, para que pueda tomar esas decisiones importantes. Bien, ahora supongamos que tenemos una empresa. Los datos y la información generada dentro de ella son infinitos, por lo que la información que se procesa y trata dentro de ella es incalculable. Por eso cada vez más existe una necesidad de la tecnología para poder trabajar mejor esos datos. Esa presencia imperante de software y tecnología provoca la necesidad de la auditoría de sistemas, y esta se define como cualquier auditoría que abarca la revisión y evaluación de todos los aspectos de los sistemas automáticos de procesamiento de la información, incluidos los procesamientos no automáticos relacionados con ellos y las interfaces correspondientes. Para la evaluación de procesamiento de datos, veremos algunos controles, pero antes necesitamos definir qué es control. El control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de una organización. Los datos son uno de los recursos más valiosos de la organización, y aunque son intangibles, necesitan ser controlados y auditados con el mismo cuidado que los demás inventarios de la organización, por lo cual se debe tener presente los siguientes tipos de controles. Básicamente existen tres tipos de controles. Estos son controles de datos de fuente y manejo de cifras, controles de procesamiento y el control interno. Como primer tipo de control tenemos el control de datos de fuente y manejo de cifras. La mayoría de los delitos por computadora son cometidos por modificaciones de datos fuentes al suprimir o omitir datos, adicionar datos, alterar datos o duplicar datos. Estos datos son de suma importancia en el caso de sistemas en línea, en los que los usuarios son responsables de la captura y de la modificación de la información. Por ello, se debe tener un adecuado control, con claves de acceso de acuerdo a los niveles correspondientes. Como segundo tipo de control, encontramos los controles de procesamiento, que se refieren al ciclo que sigue la información desde la entrada hasta la salida de la información, lo que conlleva al establecimiento de una serie de seguridades para asegurar que todos los datos sean procesados, además de garantizar la exactitud de los datos procesados, así como de asegurar que los resultados sean entregados a los usuarios. Partiendo de esto, se puede decir que existe un ciclo de procesamiento de los datos. Este ciclo está conformado por tres etapas. Estas son entrada, proceso y salida. Durante la entrada, los datos deben ser obtenidos y llevados a un bloque central para ser procesados. Los datos en este caso, denominados de entrada, son clasificados para hacer que el proceso sea fácil y rápido. Durante el proceso, se ejecutan las operaciones necesarias para convertir los datos en información significativa. Y la salida se puede definir como los procesos necesarios para que la información útil llegue al usuario final. Y como último tipo de control tenemos el interno, que a su vez está integrado por la verificación de la existencia y el funcionamiento de los procedimientos de captura de datos, comprobar que todos los datos sean debidamente procesados, verificar la confiabilidad, veracidad y exactitud del procesamiento de datos, y comprobar la suficiencia en la emisión de la información. La evaluación y el control interno es una necesidad básica en las áreas de sistematización, ya que con este control se verifica que la información proporcionada al usuario sea la necesaria para satisfacer todas sus necesidades y requerimientos.